fue la correlación. Ahora vamos a tratar de representar la correlación que vimos anteriormente a través de una gráfica. La gráfica se llama gráfica de dispersión de puntos, que es esta que pueden observar acá, ¿sí? La idea de la gráfica de dispersión de puntos es poder representar gráficamente la relación que existe entre las dos variables. En este caso, vean que la relación que existe entre las dos variables es bastante fuerte porque casi que los puntitos, si yo los uniera, forman una línea recta. Casi, ¿verdad? Obviamente no es totalmente recta porque la correlación no es exacta. Es de 0.89, pero es bastante cercana, ¿verdad? Entonces veamos que todos los puntitos unidos pues me forman casi lo que es una línea recta. ¿Cómo formamos este gráfico de dispersión de puntos? Para formar el gráfico de dispersión de puntos, yo necesito utilizar lo que son mis dos columnas, ¿sí? Los valores tanto de X como de Y. En este caso, pues la idea es utilizar la herramienta de Excel para poder utilizar estos puntos. Yo utilizo pues la gráfica de dispersión de puntos. En inglés creo que le llaman de scatter, ¿verdad? Entonces seleccionamos esta que está acá y Excel pues automáticamente me va a ubicar todos los puntitos. Si se dan cuenta, los puntitos pues es nada más de unir los dos valores, ¿verdad? 10 en X, 10 en Y, 10 en X, 10 en Y. Es igual que en matemática, ¿verdad? El eje X es el eje horizontal y el eje Y es el eje vertical. Entonces solo es de ir colocando los puntitos según los valores que vamos obteniendo. Cabe destacar, ¿verdad? Que cada puntito que ustedes observan acá tiene repeticiones, ¿sí? Por ejemplo, hay puntitos que, aunque no se ve ahí, hay 4 puntitos sobrepuestos, ¿sí? 4 de estos, 4 de estos, 2 de estos, ¿sí? Obviamente, como van a quedar en el mismo sitio, pues aparenta ser un solo punto. Pero este sería el gráfico de dispersión de puntos. No sé si tienen alguna duda cómo elaborar el gráfico de dispersión de puntos para una tabla de datos bivariados. Se dan cuenta, es bastante sencillo. Muy bien. El tema de regresión lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, el día de hoy me gustaría pues ya comenzar con ustedes con lo que es con su tarea. La tarea la van a encontrar en la plataforma de Deltamat. Sería la tarea que dice tarea número 1. Van a tener 2 tareas, ¿verdad? No vayan a hacer la 2 todavía, esta falta bastante. Hacemos la 1. La 1 tiene varios incisos de los temas que hemos visto. Vamos a comenzar interpretando tablas de varias variables o de 2 variables. Veamos un ejemplo de la primera. Dice, una muestra aleatoria de estudiantes fueron encuestados y se les preguntó en qué grado ellos preferían, qué género de películas ellos preferían, ¿verdad? Los resultados son mostrados en la siguiente tabla. Entonces, géneros de películas. Los que estaban en 6º grado, a la mayoría le gustó la película de superhéroes, a otra gran mayoría el de comedia, pero a muy pocos les gustaban los dramas. A los de 7º grado, pues les gustaban todas en particular, ¿verdad? Mientras que los de 8º grado preferían la mayoría de comedia o de drama y no mucho les gustaban las películas de superhéroes. Entonces nos preguntan, ¿cuántos estudiantes fueron encuestados? ¿Cuántos creen ustedes? ¿Cómo lo obtuvo? Lo sumó, dice. Sí, Pablo, puede ir al baño. Bueno, entonces vean, la idea para resolver este tipo de problemas es de la siguiente forma. Vamos a tener nuestras filas que están conformadas por las diferentes variables. Acá tengo 3 variables y acá tengo otras 3 variables, de 3 por 3. ¿Sí? Estas filas yo voy a poder sacar totales. ¿Sí? Vamos a sacar totales acá y totales acá. ¿Sí? Por ejemplo, para sacar los totales vamos a ir por columnas. En este caso yo tomaría 19 más 11 más 11. Sería 19 más 22, sería 39, 41, si no estoy mal.
Igual acá sumaríamos, ¿verdad? 14 más 11 más 20. Serían 5 más 20, 45. Y aquí sumaríamos la última columna, que sería 5 más 11 más 19. 19 más 11, que serían 30 más 5, 35. Muy bien. De igual forma vamos a sacar los totales por fila. Vamos a sumar las filas. 19 más 19, que serían 38. 11 más 11 más 11, que es 33. Y 11 más 20 más 19, que serían 50. Entonces, la idea es que tanto la suma de las filas como la fila de las columnas me quede el mismo resultado. Por ejemplo, si sumamos las filas, me quedaría 50 más 60, 110, más 8, 118, más 3, 121. Hay que corroborar que nos quede con la misma suma que está acá, ¿verdad? 41 más 45, que sería 86. 86 más 35 sería 86. 96, 106, 116. Bueno, a ver. 86 más 35 son 91 más 30, 121. 121. Entonces pueden observar que aquí en esta intersección va a corresponder tanto para las sumatorias, las sumas parciales de las columnas, como para las sumas parciales de las filas. Por lo tanto, esto sería el total de alumnos encuestados. ¿Cuántos alumnos se encuestaron? 121. Y suben sus respuestas. No sé si les quedó claro cómo utilizar las tablas con variables. O hacemos otro ejemplo. Si quieren. Vamos a hacer otro. Dice de la siguiente forma. Se pasó una encuesta a una muestra variable de estudiantes. Y se preguntó qué tanto tiempo perdían en las redes sociales, ¿verdad? Entonces dice que perdían, quiero ver qué son. ¿Cuántas horas perdían? Dios mío, horas. Los de séptimo grado perdían más 17 horas y entre menos horas perdían solo 13 horas. Dios mío, todo el día ahí metidos. Los de octavo grado, 11 horas a lo sumo y 10 horas en lo mínimo, ¿sí? Y des en cuenta que en esta tabla ya están los totales parciales y el total general. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos estudiantes de octavo grado perdían horas, quiero ver, perdían más de una hora al día en las redes sociales? Más de una hora al día, dice. Más de una hora al día es la columna de más, ¿verdad? Vamos a, si quieren, lo vamos a hacer el dibujito acá. Más de una hora, ¿verdad? Toda esta columna me representa a los alumnos que tenían más de una hora al día. Pero no me preguntan de todos los grados. ¿De qué grado me preguntan en específico? Me preguntan de octavo grado. Por lo tanto, octavo grado. No sé si logran ver que más de una hora al día y de octavo grado contiene una intersección. ¿Cuál es esa intersección? 11. Ese es el valor de los alumnos que tienen más de una hora y además están en octavo grado. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería 11. Y suben sus resultados, ¿verdad? No sé si me logré dar a entender ahí de dónde saqué el 11. Entonces, les pueden dar cualquiera de este tipo de ejemplos, ¿verdad? Vamos a hacer, este es de nivel fácil, ¿verdad? Hagamos unas ya de más, de mayor nivel. Dice, una muestra aleatoria de estudiantes fueron encuestados para preguntarles si tenían mascota o no, ¿verdad? Y los resultados están en la tabla. Acá no hay subtotales. ¿Qué porcentaje de los alumnos de sexto grado no tienen una mascota? Redondea tu respuesta a la décima más cercana. Muy bien. 10 dice. Vamos a ver si eso es cierto. 10%. ¿Cómo así?
54 más 10, 54. 19 más 10, 29. 20, 30, 40, 50. Acá, 50. Acá, 33. Acá, 31. 50. 40. ¿Dónde? 21 más 9, 30 más 10, 40. Va, y sumamos. 54 más 50, 104. Y acá 40, 50, 60, 70, 80, 90, 104, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué porcentaje de los de sexto grado no tienen mascota? Sexto grado no tienen mascota. ¿Sí? ¿Cuántos de sexto grado no tienen mascota? 47.5. 19 no tienen mascota. ¿Sí? De sexto grado, 19 no tienen mascota. Pero no es lo que me preguntan. ¿Qué es lo que me preguntan? ¿Qué porcentaje de los de sexto grado? ¿Cuántos alumnos hay en sexto grado? 40 alumnos. ¿Sí? Entonces, para sacar el porcentaje, el 40 va a ser mi denominador y mi numerador va a ser el número de alumnos que no tenían mascota. En este caso era 19. 19 40, ¿verdad? Eso lo tendríamos que dividir. ¿Cuánto es? 47.5%. 47.5%. Sí, porque ese 19 40 Por 100, porque les va a quedar un decimal. Les ha de haber quedado 0.475. Muy bien. Entonces, 47.5. Tuvimos la respuesta y ahí está. No sé si les queda claro cómo trabajar estas tablas de porcentajes. Ok. ¿Cuánto le quedó la de? ¿Cuál le quedó el recuerdo? Es al revés, siempre va en el numerador, va en 1 y en el denominador va en 8. Entonces el porcentaje es aproximadamente 24. Vale. Bueno, vamos a continuar. No sé si hay alguna duda con las tablas de datos, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a llenar tablas de datos. Con lo que hemos visto anteriormente, ¿será que ya son capaces de llenar la siguiente tabla de datos? Vean que hay espacios como en el examen y hay que completarlos. ¿Cómo completamos esos valores? Por ejemplo, bien, 82 menos 46, ¿cuánto es? 36. Muy bien. ¿Cuánto me haría falta acá para que me dé 46? Muy bien. Y arriba faltan 27. Acá faltan 27. Muy bien. ¿Acá cuánto sería? 20. Muy bien. ¿Y acá? 57. Subimos nuestra respuesta y listo. ¿Alguna duda de cómo llenábamos los espacios? Pura lógica, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora sí con las gráficas. Usando la tabla de datos que se ve acá en pantalla, vean que es una tabla de datos bivariados. Tenemos dos variables. Cree el diagrama de dispersión y llene los espacios en la siguiente oración en la parte inferior. Por ejemplo, coloquemos la primera fila, que es 6 en X, 5 en Y. 6 en X, 5 en Y. Y ahí voy a colocar mi puntito de dispersión. Hay que hacerlo con todos los puntitos. 9 en X, 6 en Y. 9 en X, 6 en Y. 4 en X, 5 en Y. 4 en X,
5 en Y. 5 en X, 5 en Y. 5 en X, 5 en Y. 8 en X, 5 en Y. 8 en X, 5 en Y. Si se dan cuenta, es igual que de crear una tabla de datos de una función lineal, ¿verdad? 3 en X, 4 en Y. 2 en X, 2 en Y. 7 en X, 3 en Y. Y ya está mi diagrama de dispersión. Entonces, este es mi diagrama de dispersión, el que ustedes observan acá. Con este tengo que responder la oración que me preguntan acá. Dice, el diagrama de dispersión muestra, me dice, una correlación positiva o negativa. Positiva. No se notan bastante bien, pero si lo logran notar, más o menos va hacia arriba, ¿verdad? O sea, si pusiéramos una línea recta, más o menos va creciente. Muy bien. Porque los puntos graficados en X se incrementan y los valores de Y generalmente se incrementan o se disminuyen. Se incrementan también, ¿verdad? Entonces le damos subir la respuesta y listo. ¿Alguna duda de cómo llenar nuestro gráfico de dispersión? Profesor, demasiado difícil, mi hijo le está dando un hematoma por el cráneo, por la dificultad de su curso. ¿Cómo le hace eso a mi hijo? Yo, señor, tranquilo. Tareas son fáciles. Pero bueno, estamos. Vamos a continuar. ¿Cuál no hemos hecho? Ya está. Interpretar la línea de mejor... la línea que tenemos acá. Vamos a ver, dice, Brandon mantiene un récord del número de personas que ingresan a un museo de música para un concierto, viendo el número del ticket escaneado. Él dibujó el diagrama de puntos en la gráfica inferior, donde X es igual a 0, representa que el tiempo era las 6 de la tarde. Y él, obviamente, dibujó la línea de mejor ajuste, que es esta que está acá. ¿Qué significa el punto 2,192.2 en esta línea de mejor ajuste? Que es lo que me representa este puntito que está acá. Entonces, hay varias respuestas. Dice que a las 8 de la noche, Brandon debería de esperar 192.2 personas en el Museo de Música. Que a las 2 de la tarde, Brandon debería de esperar 192.2 personas en el Museo de Música, que a las 2 de la tarde deberían de haber exactamente 192 personas, o que a las 8 de la noche deberían de haber exactamente 192 personas. Muy bien, ¿qué dirían ustedes? Empieza desde las 6, ¿verdad? Muy bien, ya determinaron que la hora va a ser 8. Muy bien, y con respecto a la cantidad de personas, ¿va a ser aproximadamente o va a ser exacta? Bien, a las 8 aproximadamente dice. Vamos a ver. No sé si no lo había hecho yo. Ah, está, muy bien. Excelente. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda de cómo interpretar las gráficas de diagramas de dispersión. Bastante sencillo. Este cuesta un poquito. Este lo estaba intentando hacer yo y sí me costó bastante. Nos dan un diagrama de dispersión y lo que quieren es que dibujemos la línea. ¿Sí? En este caso, pues pueden ver con bastante claridad, ¿verdad? Que los puntitos van decreciendo, ¿verdad? Entonces vean que en este caso la correlación es negativa, ¿sí? Es negativa ya que van decreciendo los valores. En este caso, cuando los valores de X aumentan, los de Y disminuyen. La idea ahora, al momento de trazar la línea de mejor ajuste, es de que todos los puntos queden aproximadamente a la misma distancia de la línea, ¿sí? Que todos queden a la misma distancia. Cuesta un poquito. Yo voy a colocarlo, siento que por acá, ¿cómo es la cosa? Por acá y por acá.
quedarían más o menos los datos a la misma distancia, todos. Pero cuesta, no siempre se lo tira bueno a uno. ¡Ay, lo tuve bueno! Ahí estamos. Entonces pueden ver que casi me equivoqué un poquito, ¿verdad? Pero casi coincidí con la línea de mejor ajuste. Esa es la idea. No sé si tienen alguna duda con este. Aquí es de la suerte, así que no lo vuelvo a hacer. Y asociar la correlación con el gráfico de puntos, ¿verdad? Entonces tenemos el gráfico de dispersión y me preguntan lo siguiente. El gráfico de dispersión muestra una correlación positiva lineal con un valor atípico, negativa lineal con un valor atípico, o no lineal, o no existe la relación. ¿Ustedes qué creerían? ¿Será lineal o no será lineal? Sí es lineal, ¿verdad? Pueden ver que la gráfica, pues sí representa una línea recta casi. Ahora bien, ¿es positiva o es negativa? Negativa, lineal negativa. ¿Habrá algún valor atípico fuera de lo normal por ahí? Dicho en otras palabras, ¿habrá algún Denis en esos puntos amarillos arruinando la fiesta? Sí, aquí está Denis, ¿verdad? Haciendo lo suyo. Bueno, entonces sí, ¿verdad? Es negativa lineal, pero con un atípico. Luego nos preguntan, ¿por qué como vamos graficando los puntos en X que va incrementando, los valores en Y generalmente van disminuyendo, incrementándose, no muestran patrón o siguen un patrón no lineal? ¿Qué creerían ustedes? Van disminuyendo, ¿verdad? Entonces seleccionan las respuestas y lo mandan, ¿verdad? Y listo. ¿Alguna duda cómo interpretar gráficos de dispersión? Facilísimo, ¿verdad? Y ahí estaría la tarea ya completa. Sí, pueden aparecer dispersados. Vamos a ver si encuentro acá un ejemplo. También es lineal, ¿ve? Se logra notar acá el patrón. Pero hay uno que es atípico. Si hay dos atípicos. Es que eso es lo que quería mostrar. Vamos a ver si puedo encontrar acá un ejemplo. Esta es lineal. Esta, ¿ve? Esta no tiene patrón. Aunque usted me dijera, no, para acá, no, ¿verdad? O sea, saber para dónde va la línea. Este no es lineal. Este es lineal. Esta no es lineal. Vea que claramente es una curva. Esta es una parábola. Gracias, Julián. Entonces presenta un patrón cuadrático, ¿verdad? Esta es lineal. Esta no presenta patrón, esta no es lineal. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con lo que vimos hoy, las gráficas de dispersión? Bueno, entonces nos quedan 5 minutos de clase, trabajen, terminen su tarea y si ya terminaron, pues se pueden desconectar y los veo la siguiente semana. Pasen feliz día.